sino para elegir también nuevamente aleatoriamente. A ver, vamos a preguntar. Angélica, si puedes ayudarme con el cálculo del costo de oportunidad. Sería entre conservación y uso actual, ¿verdad? Sí, A ver. Sí. Sería... alrededor de 15.000 soles más o menos. De diferencia. Sí, alrededor de 15.000 soles, ¿no? Que sería la diferencia de 37.000 menos 22.000. Pero, ¿cuál sería la interpretación de esos 15.000, Angélica? Pues que tendrían como que 15.000 soles menos de ingreso por solamente dedicarse a conservación. Ya, sí, es correcto. Y ahora, a ver, una siguiente pregunta a otra persona. ¿Cuál sería el costo de oportunidad entre el uso actual del suelo y la conservación con MRC? A ver, entre esos dos escenarios, ¿no? Entre el uso actual del suelo, o sea, la situación actual como están, y la situación de conservación más participación de un mecanismo de retribución. ¿Cuál sería el costo de oportunidad y cuál sería la interpretación de ese costo de oportunidad? A ver, voy a pedirle apoyo a Astrid. Astrid, si me oyes, por favor, para que puedas hacer ese cálculo. Sí, disculpa, ¿me pueden repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿cuál sería el costo de oportunidad entre el escenario donde las comunidades hacen un uso actual del suelo respecto a un escenario donde participan en un programa de mecanismos de retribución? Es aproximadamente 50.000 soles de diferencia, lo que significa que en un programa o un esquema de conservación tendría un beneficio aproximadamente mayor, ascendente a 50.000 soles. Sí, exacto. Eso es. Ya, ahí no les comenté algo, un detalle. Cuando se hace la estimación del costo de oportunidad, lo que se hace es, a ver, acá creo que está, restar el escenario al que se quiere llegar respecto al escenario actual, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer escenario sale 15.000, como señalaba Angélica, claro, y sale negativo, ¿no? Negativo, ¿por qué? Porque, digamos, estaría perdiendo esos 15.000 soles si es que se dedicara netamente a la conservación, ¿no? Y en el segundo escenario sale positivo porque serían los beneficios que estaría obteniendo si es que optara por participar en un programa de mecanismos de retribución. Lo malo de todo esto es que a priori, es decir, antes de la experiencia, nadie puede saber con exactitud cuánto efectivamente va a ser los beneficios que va a obtener una comunidad por participar en un programa de MRC, ¿no? Podría ser positivo si es que el proyecto está muy bien formulado y se está considerando todas las especificaciones técnicas de tal manera de que, por ejemplo, en este caso, el turismo vivencial, el tema de la artesanía y la producción de miel funcione, ¿no? O sea, se logre conectar a las comunidades con el mercado, se logre de que estos señores tengan una demanda, ¿no? Que les permite darle sostenibilidad a sus negocios. O sea, si el proyecto considera todos esos aspectos y se implementan como tal, efectivamente se va a lograr tal vez este escenario ideal, ¿no? Pero si está mal formulado o no está bien hecho, tal vez incluso los beneficios van a ser menores, ¿no? Alrededor de 22.000 o tal vez poquito más, pero no va a llegar a los 37.000 soles.
Entonces es muy importante por eso en el proceso de formulación se tenga bien identificado tanto las características de las actividades económicas que tienen como de la propuesta que se les va a ofrecer, ¿no? Con los mecanismos de retribución. Entonces, a ver, pasamos a ver ya otro punto, el tercer punto, ¿no? El tema de la evaluación de impacto. Ya, ¿alguno que tenga alguna idea, noción sobre evaluación de impacto? Si puede levantar la mano también para comentarnos en qué consiste la evaluación de impacto, para qué sirve. ¿Algún voluntario? Tal vez, a ver, voy a pedir un voluntario, Carlos, si puede ayudarnos con alguna idea que se te ocurra sobre la evaluación de impacto, para qué es útil. ¿Estás ahí, Carlos? Buenas noches. Yo tengo una serie de problemas, estoy en España. Buenas noches, y disculpe usted, pero hay cosas que no he podido entender por razones propias del Wi-Fi. Discúlpenme, ustedes no pueden intervenir, pero indudablemente hay que hacer seguimiento a lo que uno va aprendiendo acá. Discúlpeme usted, profesor. Estaré atento para mejorar las condiciones de estar en una zona mejor. Muy buenas noches. Gracias, Carlos. Gracias. A ver, otro voluntario. Roger, ¿estás ahí? ¿Alguna idea que tengas sobre evaluación de impacto? Buenas tardes, ¿qué tal? Pucha, pienso yo de repente por ahí el impacto de... Pucha, no tengo la menor idea, profe, disculpe. Ya, está bien, Roger. Está bien. Y para eso estamos en esta clase, ¿no? Para aprender acerca de la evaluación de impacto, en qué consiste, cuál es su utilidad. Ya, a ver, entonces vamos a entrar mejor al detalle. A ver, voy a cerrar esto. Ya, voy a poner todo esto, que está medio... Ya, entonces, en principio, ¿qué es la evaluación de impacto, no? ¿Para qué sirve? Es un método, ¿no? Es un método para apoyar a las políticas públicas basadas en evidencia, ¿no? Constituyen un tipo particular de evaluación que pretende responder a una pregunta: ¿cuál es el impacto o efecto causal de un programa o un resultado de interés, ¿no? Por ejemplo, en el caso anterior, en el ejemplo que estábamos analizando, lo que se estimaba básicamente es el costo de oportunidad, ¿no? Que es una partecita de un proyecto, ¿no? Un proyecto no solamente involucra dentro de su desarrollo un costo de oportunidad, un cambio en los beneficios, digamos, de la población, de las comunidades, sino que un proyecto puede tal vez involucrar muchos más beneficios, otras variables más grandes, que tal vez no se están contemplando, ¿no? Dentro del costo de oportunidad. Pero en una evaluación de impacto, en cambio, sí se hacen ese tipo de análisis. Se hacen análisis de variables macro, digamos que tienen un impacto mucho más grande, ¿no? Ya sea en la población, ya sea en algún sector como, por ejemplo, puede ser energía, medio ambiente, en temas de deforestación, pero es un impacto, digamos, a mayor escala, ¿no? Es una evaluación a mayor escala. Entonces, sirven para tomar decisiones, para evaluar las políticas públicas. O sea, de acá, por ejemplo, a unos, por poner un ejemplo, ¿no? CEDAPAL va a invertir más o menos 100 millones probablemente en un quinquenio regulatorio, en distintos proyectos de mecanismos de retribución. Luego de pasados unos 5 años, tal vez donde ya se hicieron esas inversiones, el Estado, probablemente el MEF va a preguntar, ¿no? Si ha habido un impacto por el financiamiento de esos 100 millones en todos los proyectos que ha hecho CEDAPAL. Solamente pongo como ejemplo, ¿no? Entonces, van a necesitar hacer este tipo de evaluación para saber si efectivamente ha habido algún resultado positivo en la población, en las comunidades,
en alguna variable, ¿no? En alguna variable que diga, sí, pues esos 100 millones han sido bien invertidos, ha generado tanta recuperación de cobertura vegetal, ha generado una mejor calidad de vida de la población, las comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, siempre van a pedir esa evaluación, de tal manera de que se sustente y se dé continuidad a ese tipo de proyectos, ¿no? Y no solamente en CEDAPAL, probablemente se van a hacer a escala nacional, ¿no? En distintas regiones del país. Entonces, en eso consiste la evaluación de impacto para tomar decisiones, apoyar a las políticas públicas basados en evidencia, ¿no? El problema de la evaluación de impacto a veces es que no se conoce el contrafactual, ¿no? El contrafactual viene a ser aquel escenario que se realizaría o qué sucedería si es que se realiza un proyecto, ¿no? Si es que se financia un proyecto. Como hemos visto en el caso de Tarapoto, se financia un proyecto y se reducen los costos en el tratamiento del agua, ¿no? El costo del metro cúbico del agua se reduce. Entonces, pero no sabemos exactamente en qué medida se reduce, ¿no? Cómo se va a comportar esa curva. Y tampoco sabemos si efectivamente se va a reducir ese costo, tal vez a pesar de todo lo que se haga con el proyecto, el costo sigue subiendo. Entonces, el contrafactual a veces es muy difícil de conocer y por eso se tienen que plantear diversas metodologías para hacer esta evaluación de impacto, ¿no? Para saber si el proyecto ha tenido un impacto positivo o ha tenido un impacto negativo. Entonces, a continuación se va a mostrar también un caso práctico de cómo hacer ese análisis, ¿no? Cómo encontrar esa diferencia, cómo atribuir a un proyecto, a un programa, ese beneficio, ¿no? Si es que se ha dado o no se ha dado. Ya, entonces, vamos a presentar un caso práctico, el caso en este caso es Abancay. Vamos a presentar el caso práctico de Abancay, donde se ha hecho una evaluación de impacto, ¿no? Que básicamente se divide en 8 pasos. El paso 1 es la construcción de una teoría del cambio a través de una cadena de resultados, ¿no? Esta construcción va a servir para identificar qué indicadores se van a evaluar, ¿no? ¿Qué indicador se va a considerar para la evaluación de impacto? Claro que está la identificación, selección de variables indicadores. El paso 3, desarrollar una propuesta para el levantamiento de información en campo para obtener estas variables e indicadores. Luego el trabajo de campo propiamente. En el paso 5, la sistematización de la información recogida en campo. En el paso 6, identificar el grupo de control y tratamiento. En el paso 7, el modelo econométrico matching. Hay distintos modelos. Uno de ellos es el modelo econométrico matching, que se va a presentar, ese es el que se ha aplicado en Abancay. Y finalmente la estimación, ¿no? Del impacto propiamente. Entonces vamos a ver cada uno de estos pasos a continuación. Ya. Como les comentaba, lo primero que se tiene que hacer para hacer una evaluación de impacto es generar este esquema, ¿no? De cuáles son los insumos, cuáles son las actividades, productos, resultados, impactos que se esperan con un proyecto de inversión pública, ¿no? O con un programa de inversión pública. Para saber o para conocer cuál es el logro que se le puede atribuir al programa que se ha alcanzado, ¿no? En el siguiente slide se va a poder ver con más detalles. Ya, por ejemplo, en este caso, pues, creo que sí se ve bien. Vamos a repasar estos insumos, ¿no? Estos insumos en el caso de Abancay. O sea, es muy importante trabajar en esta secuencia lógica, ¿no? De insumos, actividades, productos, resultados, impactos, para ordenar un poco cuáles son los principales variables, indicadores de un proyecto en mecanismos de retribución. Por ejemplo, dentro de los insumos se han considerado, ¿no? ¿Qué insumos tiene la empresa de saneamiento? Tiene, digamos, fondos que recauda a través de la tarifa, tiene el agua, tiene su diagnóstico hidrológico o su diseño hidrológico, el plan de intervenciones, su estudio tarifario, las características del contribuyente, otros documentos. Estos insumos, la conjunción de estos insumos va a contribuir al desarrollo de actividades, ¿no?
Por ejemplo, la siembra, las capacitaciones, o sea, con los fondos recaudados a través de la tarifa se van a financiar, pues, ¿no? Las capacitaciones, la siembra, las campañas de empoderamiento, el mejoramiento del sistema de saneamiento, las campañas de empoderamiento, plantaciones, la infraestructura agrícola, el mejoramiento de pastos, implementar los sistemas de monitoreo hidrológico. Bueno, para este no solamente se necesita dinero, ¿no? Para implementar un sistema de monitoreo hidrológico necesitas hacer un diseño hidrológico y también el dinero, ¿no? A través de la tarifa. Para estas otras actividades, por ejemplo, la campaña de empoderamiento en la plantación, se requiere también caracterizar a los contribuyentes, conocer quiénes son, cuántos son, etcétera, ¿no? Es decir, todos estos insumos van a permitir desarrollar o se van a desprender un conjunto de actividades, ¿no? Que se van a desarrollar en el proyecto. Y de la conjunción de las actividades se van a desprender ciertos productos. Por ejemplo, el uso sostenible de los recursos naturales es un producto, ¿no? Una vez que se realicen las campañas de empoderamiento y el tema de las siembras o reforestación, la infraestructura, el mejoramiento de los pastos, entonces evidentemente se va a tener un uso sostenible de los recursos naturales. También se va a tener comunidades capacitadas en el manejo de tierras, ¿no? Producto de las campañas de empoderamiento. Una cobertura del suelo, producto del mejoramiento de pastos y otros, ¿no? Un mejoramiento de los sistemas de producción agrícola, también por las capacitaciones en infraestructura agrícola, entre otras, ¿no? Entonces, estos son los productos principales que se desprenden de las actividades y a su vez los productos también, de la conjunción de los productos, se van a generar un conjunto de resultados, ¿no? Se va a generar una recuperación del ecosistema, una mayor cantidad de agua, una mejor calidad del agua y también el mejoramiento de los suelos, ¿no? O sea, todo esto se va a desprender como consecuencia de estos productos. Y finalmente, estos resultados van a conllevar a determinados impactos, ¿no? ¿Qué impactos se van a generar producto de la recuperación del ecosistema, de la mayor calidad de agua, cantidad de agua y del mejoramiento de los suelos? Se va a generar, digamos, una mejor calidad de vida de los contribuyentes o de las comunidades, van a tener un mejor ingreso y también tal vez van a poder realizar una mayor producción agrícola, ¿no? Entre otras variables. Entonces, como se puede ver, haciendo este análisis lógico, ¿no? De las distintas variables que involucran los insumos, actividades, productos, resultados e impacto, podemos desprender las posibles variables que se van a considerar para evaluar este proyecto de mecanismos de retribución, ¿no? Y esas variables serían básicamente estos, pues, ¿no? O sea, si quiero hacer una evaluación de impacto del programa de mecanismos de retribución, si lo que se ha invertido, esos, digamos, 348.000 soles que se ido en Abancay, han tenido cierto impacto, tengo que evaluar la calidad de vida de los contribuyentes. También podría evaluar los ingresos, ¿no? Y la producción agrícola, esas tres variables. Entonces, esto es lo que determina esas variables, ¿no? Este ejercicio. Y una vez identificado las variables, luego luego se tiene que trabajar en la selección de los indicadores, ¿no? De los principales indicadores que te van a permitir evaluar el impacto. Y como hemos visto en el slide previo, uno de ellos era los ingresos, ¿no? Los ingresos de todas las actividades que desarrollan las comunidades. No solamente, así como hemos visto en el costo de oportunidad, los ingresos, agricultura, ganadería, actividades ecoturísticas, etcétera. Todos los ingresos que cuentan las comunidades, ¿no? Ese sería un indicador. Luego también está el beneficio neto. El beneficio neto ya es la diferencia entre el ingreso menos los gastos, ¿no? Cómo un programa de MRC afecta esa variable. Y luego, y una de las más importantes variables viene a ser el bienestar, ¿no? Pero el bienestar no es una variable que se pueda medir directamente, así como el ingreso o como el beneficio neto, donde restas o a los ingresos le restas los gastos, ¿no? No es tan sencillo. En el caso del bienestar, el bienestar involucra varios aspectos. Entonces, para poder hacer una evaluación del bienestar se tiene que crear un índice. Un índice que en este caso se propone, va a ser un índice entre 0 y 100, ¿no?
donde el bienestar de la población va a ser 100, o sea, vamos a decir que es 100, y va a ser alto, ¿no? Si tiene un bienestar de 50, va a tener un bienestar medio. Si tiene un indicador de 0, va a tener un bienestar bajo. Entonces, ¿cómo se construye este índice? Está en este slide. En este caso, se han creado dos opciones para medir el bienestar. Uno considerando 4 variables, como por ejemplo es la anemia, problemas estomacales, el ingreso de la mujer, el agua potable, ¿no? Entonces, ¿qué significa bienestar según esta definición? O sea, si una persona no tiene problemas de anemia, si no tienen problemas estomacales, y si las mujeres tienen tienen ingresos dentro del hogar y tienen acceso a agua potable, entonces podemos decir que esa persona o esa comunidad tiene, digamos, un bienestar alto, ¿no? Un bienestar de 100. Pero si no tiene, por ejemplo, si alguien en la familia tiene anemia y tiene problemas estomacales, ya se estaría afectando un poco su bienestar, ¿no? A cada una de estas variables se le está otorgando un peso de 25 puntos. O sea, si no tiene anemia o no tuvo anemia, va a tener 25 puntos. Y si tiene problemas estomacales, va a tener 0 puntos. Pero si no lo ha tenido, va a tener 25 puntos. Entonces, toda esta información va a tener que recogerse a través de encuestas, ¿no? Donde se les va a preguntar justamente estas variables, ¿no? ¿Cuál es la situación de cada una de los hogares dentro del ámbito de intervención del proyecto para tener esta información, ¿no? Luego se ha generado otro índice del bienestar 2, considerando, además, digamos, de las variables que se han mostrado previamente, la variable ingresos del hogar, ¿no? En el anterior solamente se consideraba ingresos de la mujer, ahora se considera ingresos del hogar, ¿no? Donde no solamente aporta la mamá, también puede estar aportando el hijo, el papá u otros, ¿no? Entonces, es más o menos el mismo ejercicio de análisis anterior. Y en este caso, como son 5 variables, a cada variable se le da un peso de 20 puntos, ¿no? Ya, entonces ya sabemos hasta el momento sobre qué variables se va a hacer el análisis de impacto, ¿no? La evaluación de impacto se va a hacer sobre estas 3 variables, sobre los ingresos, sobre los beneficios netos y el bienestar. ¿Por qué sobre esas 3 variables? Porque de acuerdo a nuestra teoría del cambio, a este análisis lógico de todo el proyecto, esas son las variables que de alguna manera reflejan a dónde apuntaría un proyecto, ¿no? En un indicador macro más grande, ¿no? Ya, entonces ahora vamos al paso 3, ¿no? Ya sabemos qué indicadores tenemos, son esos 3 indicadores, ya sabemos cómo se construye el indicador de bienestar, entonces ahora tenemos que recoger información en campo para, tener esa información, ¿no? Ya, a ver, creo que acá tengo que enfatizar algo. Ya, acá es muy importante tener en cuenta, hemos visto que en el costo de oportunidad el cálculo era sencillo, ¿no? Simplemente se tenía que realizar la resta entre los ingresos en una situación respecto de otra, ¿no? En el caso de la evaluación de impacto es algo parecido. Una vez que, digamos, determines la variable que quieres evaluar, cuál es la variable que quieres medir, en base a qué variable quieres medir el impacto, en ese caso imaginemos que es el bienestar de las comunidades, ¿no? Y ese bienestar de comunidades, como hemos visto, va de 0 a 100. Entonces, en el largo plazo, ese indicador del bienestar puede evolucionar de distintas maneras, ¿no? Entonces, el impacto va a ser básicamente la diferencia en el año en el que se decide evaluar entre la situación sin proyecto y la situación con proyecto, ¿no? Esa diferencia va a ser el impacto positivo. Ese va a ser la evaluación de impacto. También es algo simple, no es algo complejo. Lo complejo está en la parte de qué metodología se utiliza, cómo se levanta información. Esa es la parte más compleja.
pero en sí, la metodología de estimación, así viendo esta gráfica, es muy práctica, es muy simple, es simplemente restar dos situaciones, ¿no? En un determinado momento en el tiempo. Entonces, ahora vamos a continuar con el levantamiento de información, ¿no? Entonces, como ya tenemos las tres variables, ingresos, ya tenemos la variable beneficio neto y bienestar, que son las variables que nos van a decir cuál es el impacto del programa de MRC. Entonces ahora levantamos la información en campo, ¿no? Y en este caso se han planteado un conjunto de, ¿cuántas preguntas? Son algo de 20 preguntas, si no me equivoco. No son muchas preguntas las que se les han hecho. O sea, en base a todo este análisis y la identificación de los indicadores, se ha priorizado qué preguntar y qué no preguntar. Por ejemplo, acá se recoge información sobre las características de la vivienda, si tienen una casa alquilada, si es una casa propia, etcétera, ¿no? Si está de ladrillo, de piedra, entre otras variables. Si tienen acceso a servicios de agua, si cuentan con servicios de saneamiento, si tienen energía, si tienen teléfono o no tienen teléfono, cuál es su nivel de educación, cuál es su calidad de salud, si es bueno, regular, malo, luego qué actividades económicas realizan, ¿no? Y de esta variable, creo que es una de las variables principales, de esta variable se recoge bastante información sobre los ingresos que obtiene por la agricultura, por la ganadería, otros ingresos, por ejemplo, la crianza de animales menores, como el cuy, el tema también si tienen salarios, si manejan parcelas, etcétera, ¿no? Cuál es la calidad del suelo o la capacidad del suelo, si es bueno, regular o malo. Y también sobre la variable tecnología, si tienen celular, ¿no? Se pregunta si tienen celular, si tienen, si han recibido capacitaciones también virtuales, cuentan con riego tecnificado, ¿no? Un conjunto de variables. También se recogen variables geográficas y variables, en este caso están las variables de bienestar, ¿no? ¿Cómo considera que es su calidad de vida respecto al año pasado? Si es mejor, si es igual o ha empeorado. ¿Cuál es el grado de satisfacción de la vivienda? O el grado de satisfacción con su vivienda, ¿no? En la que vive, si es bueno, regular, malo. ¿Considera la participación de la mujer en actividades productivas de tu comunidad? Sí, no, muy relevante, poco relevante, etcétera. Es decir, en base a, a este cuestionario, se recoge información de todas las familias, hogares donde se va a implementar el programa o proyecto, y esta información luego se procesa, pues, ¿no? Se procesa y se generan esos indicadores que nos interesan a nosotros, que son los ingresos, el beneficio neto y el bienestar, ¿no? De toda esa información se tienen que generar esas variables, ¿no? Entonces, en el trabajo de campo, bueno, para comentarles un poco cómo se desarrolló todo este proceso, fueron 7 días. En 7 días recogió la información. La encuesta, como han visto, está dividida en 10 grupos, en varios grupos, y donde se recoge información de distintas variables, ¿no? Características del jefe de hogar, de la vivienda, los servicios básicos, la educación, salud, actividad económica, tecnología, características geográficas, el enfoque de género, el bienestar, todas estas variables, ¿no? Y ahora, en el trabajo de campo, para hacer este trabajo de campo al igual que en el caso anterior del costo de oportunidad, se parte identificando el área de intervención, ¿no? El área de intervención y dónde se encuentran las comunidades que se van a utilizar como controles, ¿no? O sea, en la evaluación de impacto hay dos grupos. Está el grupo de tratamiento y está el grupo de control. El grupo de tratamiento es el grupo, digamos, el que recibe el programa donde se realiza el proyecto, ¿no? En este caso sería esta zona de Rontojocha, ¿no? Porque aquí es donde se ejecuta el proyecto.
Entonces, se tiene que recoger sí o sí información de las comunidades que se encuentran en este ámbito. Y esa información, o sea, de sus ingresos, del beneficio neto y del bienestar de estas comunidades se tiene que comparar con las de otras comunidades que no han recibido el programa de mecanismos de retribución o que no han participado aún en un programa de retribución, ¿no? Pero al mismo tiempo no puede ser con cualquier comunidad o con cualquier persona, tiene que ser con comunidades o personas que tengan más o menos las mismas características respecto de las comunidades que participan en este proyecto de Rontojocha, ¿no? Es decir, de Atumpata y Micaela Bastidas. Porque como se mostraba en el gráfico inicial, lo que se tiene que hacer para evaluar el impacto es la diferencia entre una situación con proyecto y sin proyecto en un determinado periodo, ¿no? En un determinado tiempo en un horizonte. Entonces, por ejemplo, el proyecto de Abancay ya se ha ejecutado más o menos en 2 años, ya ha pasado un periodo de 2 años, y al finalizar este periodo de 2 años se quiere saber, pues, ¿no? En qué medida el proyecto de MRC ha mejorado el bienestar de estas comunidades.